quiero comentar o hacer algunas reflexiones sobre distintos aspectos abiertos, aspectos éticos, el futuro del trabajo, el sesgo que hay en los datos y qué consecuencias tiene, etc. Y bueno, para terminar después con algunos comentarios finales sobre la presentación. Bien, comienzo con esta primera parte que he titulado Desde la teoría a la práctica, 70 años de historia. Y hablo desde la teoría a la práctica porque la inteligencia artificial ha vivido muchos años en los laboratorios, han sido desarrollos que se han ido realizando en los laboratorios y vivimos en una eclosión en estos últimos años, y particularmente en esta década, y en este siglo y particularmente en la última década, donde la inteligencia bueno, ha eclosionado. Hay que ser. Sí, tiene que conectarnos. Ahora sí, a ver. Bueno, como decía, bueno, esta transparencia era en las tres partes que he comentado. Y como decía, bueno, pues comenzamos. Os voy a hablar de esa, de terminar con la eclosión y este recorrido desde la teoría a la práctica de estos 70 años. Antes de ello, un libro y una frase de Lasse Rouyanen, es un divulgador nórdico que vive en Alicante y que ha escrito distintos libros de divulgación en distintos ámbitos de la ciencia, y uno de sus últimos libros de hace 3 años sobre inteligencia artificial, un libro muy fácil de leer y que introduce muy brevemente por los conceptos básicos de la inteligencia artificial, y él habla que el mundo cambiará gracias a la inteligencia artificial. En un mundo en el que, como yo repito continuamente en mis charlas, estamos hablando de máquinas no pensantes, pero cada vez más capaces. Estamos hablando de una inteligencia artificial que aborda los problemas o la extracción de conocimiento normalmente en los datos, en la mayoría de los casos. No estamos hablando de máquinas que piensen, no estamos hablando de máquinas autónomas que tomen decisiones solas. Ahí estamos hablando de la ficción aún, o todavía, en un mundo de la ficción, pero sí estamos hablando de máquinas que, como digo, no pensantes, pero sí que son capaces de realizar todas aquellas tareas que realizamos los humanos cuando tienen ejemplos para aprender de ellos y ser capaces de automatizar esas tareas. La historia de la inteligencia artificial como ciencia e ingeniería es relativamente reciente si la comparamos con otras áreas de la ciencia o con otra ingeniería. Tiene 70 años de historia nada más. El término se introduce en el año 55, lo introduce John McCarthy, un investigador americano que convocó en el año 55 a un conjunto de investigadores americanos a una escuela de verano en la que querían debatir sobre el presente y futuro de todas las tecnologías que se están desarrollando que intentaban emular el comportamiento humano, y propuso en la carta que mandó a sus colegas, propuso el término de inteligencia artificial para agrupar a todas estas distintas tecnologías que estaban surgiendo en aquel entonces. Y en esa carta de presentación definía la inteligencia artificial como la ciencia e ingeniería de hacer máquinas que se comporten de una forma que llamaríamos inteligente si el humano tuviese ese comportamiento. Y una definición que perdura actualmente, es actual y es una de las definiciones más utilizadas. Estamos hablando que cuando la máquina tiene un comportamiento similar al humano y ese comportamiento requiere de actuación, de inteligencia para actuar, en ese momento estamos hablando de un sistema inteligente, de una máquina inteligente que realiza tareas propias de los humanos. En la misma época, en paralelo, Alan Turing, uno de los matemáticos más brillantes del siglo pasado y que trabajó en distintos ámbitos, entre ellos toda la teoría de código, y diseñó la máquina Enigma, que en la Segunda Guerra Mundial fue capaz de descifrar los códigos alemanes, y existe una película, la verdad, muy interesante, Imitando a la vida. Además de ese área, del área de codificación y de muchas áreas en las que trabajó, pues igualmente trabajó en el ámbito de la inteligencia artificial. Y él dio una conferencia en el año 47, que posteriormente fue publicada en el año 50, en el que planteaba una pregunta que igualmente ha perdurado y ha sido el eje central de debate también durante todos estos años: si las máquinas pueden pensar. Y él ya planteaba bajo qué hipótesis una máquina podía llegar a pensar, y lanzó el primer debate y las bases del diseño de algoritmos inteligentes. Alan Turing está también considerado como uno de los padres de la inteligencia artificial, y en ese año 50, donde publica su famoso artículo, pues situamos el nacimiento de la inteligencia artificial, cuyo nombre
pues, realmente toma cuerpo en el año 55 con la propuesta de John McCarthy. El Alan Turing puso las bases de la inteligencia artificial, puso las bases del uso de los algoritmos de la informática en muchos ámbitos de lo que después se ha llamado la bioinformática, y realmente fue pionero en muchos campos, como he comentado, entre otros, en la codificación. Y actualmente pues, está considerado, y ese artículo, en términos también de libro que se puede encontrar, realmente es una joya de lo que fue el germen de la inteligencia artificial. Y cuando hablamos del ejemplo, cuando hablamos de máquinas no pensantes cada vez más capaces, a mí me gusta comenzar siempre por el ajedrez. Todos conocemos el ajedrez, es un juego, un deporte en el que todos sabemos y asumimos que realmente para jugar al ajedrez y tener una cierta capacidad de calidad en el juego, pues hay que tener conocer todas las reglas y a partir de ahí desarrollar todo, conocer táctica, estrategia, y requiere de una capacidad intelectual, de desarrollar esa capacidad intelectual, lo que llamamos, lo que identificamos como inteligencia. El ajedrez ha sido desde hace siglos el centro de la atención desde muchos ámbitos de la ciencia y la ingeniería, intentando tener máquinas que fuesen capaces de jugar al ajedrez. Incluso hay anécdotas de máquinas de teórico autómata que jugaban al ajedrez, que antes de una de las grandes batallas de Napoleón llegó a jugar con una máquina que jugaba al ajedrez, con la que Napoleón perdió, pero dentro de la máquina había una persona que movía las teclas y el autómata. Nunca Napoleón llegó a saber la realidad, porque nadie sabe qué hubiera ocurrido si llega a descubrir que había perdido contra un humano y no con una máquina. Desde entonces ha habido muchos intentos de automatizar el juego del ajedrez, y fue hace 25 años, en el año 96, cuando por primera vez una máquina, Deep Blue, creada por IBM, en la foto aquí tenemos a la izquierda, abajo a la izquierda, este era el ordenador, tamaño de un frigorífico, y con todo un software, un sistema inteligente para jugar al ajedrez, que en el año 96 le ganó por primera vez a Kasparov. Perdió el torneo contra él, y en el año 97 una segunda versión de Deep Blue, mucho más potente en capacidad de cálculo, mejorando estrategias de juego, análisis de final, etcétera, fue capaz de ganarle el torneo 2,5-1,5. Más que yo creo un revuelo sin precedentes. Kasparov en aquel momento no aceptó la derrota, llegó a insinuar distintas opciones, desde que incluso había personas que podían estar de alguna forma conectadas con la máquina, y ocurrió por primera vez algo curioso en el mundo del ajedrez con respecto a las máquinas. En el ajedrez existe la posibilidad de ceder una pieza, ceder un peón para ganar en la posición, tener una posición estratégicamente mejor y de ataque. Esos sacrificios hasta entonces nunca las máquinas lo habían aceptado. Las máquinas rehusaban el sacrificio porque en un cómputo matemático, si pierde un peón, estás perdiendo un punto, y entonces teóricamente está en una posición inferior. Ya Deep Blue en aquel entonces fue capaz de analizar con una gran profundidad de cálculo que el sacrificio del peón le podría llevar, el comerse el peón le podría llevar a perder. Las máquinas lo que hacían, las máquinas aceptaban el peón si le hacían un peón porque contaban técnicamente un punto a favor de la máquina. Y en este caso, Deep Blue fue capaz de analizar que en profundidad, aunque en primera instancia comerse el peón se comía, ganaba un punto, realmente a largo plazo, en una secuencia de jugadas, podía estar en una posición perdedora. Deep Blue no aceptó ese sacrificio de peón y acabó ganándole la partida. Aquello descentró al campeón del mundo, y no entendía cómo la máquina había sido ya capaz de analizar la estrategia futura y podía llegar a analizar las posiciones. Desde entonces, el mundo del ajedrez ha ido cambiando muchísimo, y actualmente tenemos muchos programas de ajedrez que juegan al nivel de cualquier campeón del mundo. De hecho, actualmente los grandes maestros internacionales de ajedrez utilizan los ordenadores para analizar las posiciones, y cuando piensan una posible estrategia, básicamente en las primeras posiciones de apertura, cuando tienen alguna nueva idea en una apertura determinada, utilizan los ordenadores para analizar si el ordenador realmente hace un análisis positivo de alguna innovación en el ámbito del ajedrez. Entrenan con los ordenadores para preparar su estrategia de juego. Es decir, es fundamental hoy en día el uso de los ordenadores para perfeccionar el ámbito del ajedrez. Un segundo hito
interesante fue ya en este siglo, fue 10 años después, en el año 2005, en Estados Unidos existía un DARPA Grand Challenge, una competición de coches sin conductor, coche autónomo, para intentar llegar a la meta en un recorrido cruzando zonas desérticas, de bosques, etc. Y hasta el 2005 nunca un coche había llegado a la meta. Es el primer año en el que un equipo de la Universidad de Stanford, Stanley, el vehículo en la parte superior de la imagen, un equipo dirigido por Sebastian Thrun, un investigador alemán que trabajaba en Stanford, consiguió llegar a la meta. Y este fue el equipo, luego Sebastian Thrun fue fichado por Google y fue el origen de posteriormente los coches autónomos que Google en primer lugar desarrolló y que actualmente prácticamente todas las grandes empresas de automóviles están en pruebas y que bueno, ya hay pruebas reales y uso en algunos países a nivel de tasa y demás. Actualmente es una realidad, el coche autónomo hay unas predicciones de que reduciría los accidentes a un 10% de los actuales y pues un coche o un conjunto de sensores de inteligencia artificial que nunca se cansa, que nunca va a cometer un error y que va a hacer una conducción perfecta. Hay una anécdota con uno de los coches de los Prius de Toyota que después de más de 100.000 kilómetros solo tuvo un accidente. El accidente fue que paró en un semáforo correctamente, llegó una persona por detrás y le dio un golpe. Lo muy normal es los despistes que tenemos los humanos. Pero el coche después de 100.000 kilómetros no había tenido ni el más mínimo problema de accidente y con una conducción perfecta. Es un ejemplo de automatización de tareas inteligentes y en un futuro el coche autónomo, el coche sin conductor, va a suponer una revolución total en nuestras vidas. Ya se está hablando de que en un futuro no vamos a tener los coches en propiedad, es decir, vamos a tener coches autónomos, coches que no van a tener ni volante, que básicamente va a tener una app que va a estar de alta con una compañía, que va a programar cuando quieres coger el coche, que llegará el coche a tu puerta, le programará a donde quieres ir, te sentará en el coche y te llevarán a donde haya indicado. Y cambiará totalmente el modelo actual de movilidad que conocemos. El tercer ejemplo o el tercer caso de éxito, que más reciente y que bueno, realmente fue el origen de la gran eclosión actualmente de la inteligencia artificial, es el llamado algoritmo AlphaGo. Go es un juego milenario asiático, oriental. En Corea es un deporte nacional y como muestra el tablero de la derecha, es un juego en el que hay piezas de dos colores, blanca y negra, y el objetivo es intentar que desde un color, cuando crea alguna figura geométrica que cierra y deja en el interior a las de otro color, las piezas que quedan encerradas son sacadas fuera del tablero. Y al final ganará el jugador que al final de todo el proceso acabe con piezas en el tablero. Es un juego milenario, más complejo que el ajedrez, sin una estrategia tan clara como el ajedrez, y Google, una de las empresas de Google, DeepMind, una empresa inglesa que compró en el año 14 Google, desarrolló un sistema inteligente para jugar al ajedrez llamado AlphaGo y planteó a Isidore, al campeón del mundo, le planteó un reto, un torneo en el año 2016, jugar 5 partidas y bueno, para hacer un torneo igual que ocurrió como en el caso de Garry Kasparov en el año 96, justamente 20 años después. Isidore, el campeón del mundo, hizo unas declaraciones básicamente diciendo que el $1.000.000 era el dinero más fácil que iba a ganar en su vida. En una semana pues iba a ganar $1.000.000. AlphaGo le ganó la primera partida, con lo cual tuvo ya constancia de que iba la cosa en serio, y después de 5 partidas el resultado fue 4-1 a favor de AlphaGo. Es decir, una vez más, un sistema inteligente volvía a jugar, a ganarle, en este caso al campeón del mundo en otro juego de estrategia, el Go. Con una diferencia muy grande en estos 20 años, que marcan la diferencia de lo que ha ocurrido en la inteligencia artificial. En el año 96, Deep Blue era un sistema inteligente basado en unos fundamentos matemáticos muy importantes. El algoritmo que había por debajo, las reglas para jugar al ajedrez, el algoritmo para evaluar las posiciones, se llamaba un algoritmo llamado alfa-beta, de la familia de los que se llaman max-min, un algoritmo que intenta evaluar posiciones para juegos bipersonales de 2 jugadores y que está basado en teoría matemática de teoría de juegos del año 28.
Esto con toda una capacidad de cálculo y toda una serie de estrategias. El algoritmo en el año 2016, AlphaGo, aprende solo a partir de ejemplos. Es un algoritmo en el que lo que se le da es un gran conjunto de ejemplos de partidas y va aprendiendo a partir de los ejemplos que se le van dando. Utiliza los llamados modelos de redes neuronales de Deep Learning, aprendizaje profundo, y es capaz de ir aprendiendo y va perfeccionando con la experiencia. Con lo cual llega un momento en que solo el algoritmo consigue aprender a jugar y va mejorando hasta llegar, en este caso, a ganar al campeón del mundo. Posteriores versiones del algoritmo, el último AlphaZero, ha llegado a ganarle 100 partidas sobre 100 a AlphaGo, aprendiendo directamente, jugando él contra sí mismo, directamente la experiencia. Sí, la tecnología en estos 5 años ha avanzado bastante. Y esto nos sitúa en un escenario diferente en estos 20 años que van del 96 al 2016. Es lo que comento en la transparencia, el cambio de paradigma desde el algoritmo al dato. Estamos ya en un escenario donde los datos son fundamentales. De caso, los ejemplos de las partidas que permitían a AlphaGo jugar al Go, y hemos entrado en la llamada era del Big Data, en la que los datos son el elemento fundamental en el desarrollo de la tecnología inteligente. Y los datos han marcado el desarrollo en este siglo, y basta mirar hacia atrás unos años qué ha ocurrido en el ámbito de la tecnología y nos encontramos que tenemos una historia plagada de éxitos en el ámbito de la inteligencia artificial. Basta mirar hacia atrás, a principios del siglo, en el año 2004 nace Facebook, aunque es abierto a los usuarios en 2006. En el 2005 nace YouTube. En el 2007 se lanza el iPhone y es realmente cuando Apple vuelve a tener el surgir como gran compañía tecnológica con los móviles, que iba a decir menos para llamar también lo utilizamos, pero que lo utilizamos prácticamente para todo el resto de las actividades del día a día. Twitter, la segunda red social, en aquella época nace en el 2007. Airbnb, que ha cambiado nuestro modelo de desplazamiento, de viaje, de vacaciones en el mundo, nace en el 2008. WhatsApp, que transforma las comunicaciones, nace en el 2009. Uber, que igualmente está transformando la movilidad, nace en el 2009. E Instagram, otra red social, nace en el 2010. Tenemos una primera década de este siglo donde nacen las diferentes empresas asociadas a tecnologías digitales. Todas ellas tienen un modelo de negocio que está basado en los datos y en la inteligencia artificial. Y hoy sería imposible imaginarnos ya un mundo sin estas tecnologías. Los que tenemos cierta edad podemos pensar, vivimos en el pasado sin ella, aunque sería difícil ahora. Imaginemos que nos quitan el móvil y nos quitan todo lo que supone nuestra comunicación con el móvil. Pero si pensamos en los jóvenes, yo tengo un hijo de 20 años que ya cuando era pequeño, si en mi casa un día se iba a internet, era el mayor problema que podía haber en mi casa. Y si a mi hijo le quita el móvil, le quita redes sociales, le quitas todo lo que supone ir con el móvil conectado, bueno, no entendería el mundo. Si le quita el móvil, parece que acabaría el mundo. Hoy en día estamos en una era digital donde los jóvenes son nativos digitales y son incapaces de entender cuando hablamos del mundo en el que vivimos los que tenemos una edad y hemos visto el nacer de estas tecnologías y hemos vivido en otra época. Para los jóvenes de hoy en día, hablarles de un mundo sin estas tecnologías digitales es un mundo que no se pueden imaginar por la penetración que ha tenido en nuestra sociedad. Pero vamos más allá. No solo estamos hablando de tecnologías que las tenemos en el móvil y que las utilizamos en el día a día. Si analizamos la economía mundial, se habla continuamente de que estamos inmersos en una era digital, en una economía digital. Pero basta irse a la capitalización bursátil de las empresas más importantes en el mundo, a nivel mundial. Aquí tenemos la clasificación de las 10 empresas de mayor capitalización bursátil del mundo. En rojo, a la derecha, hay 8 empresas que todas son del ámbito digital, tecnologías digitales, y que tenemos empresas, algunas de China, como es el caso de Tencent y Alibaba, 2 empresas del paquete de las 4 grandes empresas chinas de tecnología, y las 5 grandes empresas conocidas con el acrónimo GAFAM americanas, más Tesla, que en el último año
desde el 2020 al 2021 prácticamente ha duplicado su valor. Tenemos en primer lugar Apple en el 2021, el año pasado en el 2020 era Saudi Aramco, la empresa saudí de petróleo, la número 1 de capitalización bursátil, es la empresa con mayor reservas petrolíferas del mundo, ha sido desplazada por Apple a la segunda posición. Tenemos Microsoft, Amazon, que su negocio está en la venta, en los sistemas de recomendaciones de venta, bueno, y dispersión de negocios en el ámbito de la astrología. Alphabet, que es la matriz de Google. Tencent, que es un holding basado en Internet chino. Facebook. Tesla, que básicamente está vendiendo una tecnología de futuro. El valor bursátil, hace un rato hablamos de la parte intangible de la economía. Tesla tiene como tangible un coche de futuro eléctrico, pero realmente se está valorando en su capitalización bursátil el potencial futuro, no tanto por los beneficios actuales, y se ha duplicado en un año su capitalización bursátil. Y Alibaba, que bueno, es el gran Amazon chino, digamos, en comparación. Y por último, pues una empresa de servicios financieros, Berkshire, en la 10ª posición. Si miramos del 11º al 20 posición, vuelven a aparecer muchas empresas tecnológicas. Esto nos muestra que estamos en un cambio claramente de economía y las grandes empresas a nivel mundial son empresas del ámbito de la economía digital, empresas de datos y empresas que utilizan la inteligencia artificial como base de su negocio. Y como ejemplo nos situamos con Facebook. Facebook, en esta última transparencia que miré su valor, son 733.000 millones. Analicemos la bolsa española. La bolsa española, estos son datos del 20 de septiembre, de hace unos días, los más recientes que he encontrado. Facebook está, pues si pasamos del dólar al euro, en alrededor de 700.000 millones. Suele fluctuar un pequeño porcentaje arriba abajo en función de la variación típica de la bolsa. La empresa de mayor capitalización bursátil española es Inditex, con 90.000 millones frente a los 700.000 de Facebook. La segunda, Iberdrola, 66.000, Banco Santander, 54, Celnes, una tecnológica española, 39, BBVA, 36.000, Telefónica, nuestra gran tecnológica y multinacional, solo tiene un valor de 23.000 millones de euros, imaginemos, comparativamente con el valor de Facebook, y así sucesivamente, pues nos encontramos el resto de empresas. CaixaBank, que no, empresa actualmente la que está incorporada a lo que era nuestra Caja General en su momento con todas las fusiones bancarias, es una empresa que tiene un valor de 21.000 millones. Si comparamos Facebook, aquí en valoración de hace unos meses, frente a la valoración que tenía en el momento de la transparencia el IBEX 35, vemos que el valor de Facebook está por encima del IBEX 35. Cogemos las 35 empresas más importantes de capitalización bursátil en España, de mayor valoración bursátil, y la suma de las 35 están por debajo de una empresa que solo tiene datos. Facebook es intangible total en su valoración, en el valor. Tendrá sus edificios principales, pero no tiene manufactura, no tiene reservas petrolíferas como es el caso de Aramco, tiene datos. Un muro de datos que todos los que tenemos cuenta en Facebook, miles de millones de usuarios, vamos alimentando conforme nos conectamos y vamos escribiendo. Y a partir de esos miles de millones de usuarios son capaces de tener modelos, procesar los datos, tener modelos de nuestro comportamiento y trabajar en el ámbito del marketing digital para hacer un marketing dirigido, especializado a cada uno de nosotros. Cuando nos sale la publicidad, cuando nos conectamos a Facebook, los anuncios la publicidad, los anuncios que nos llegan, que están financiados, son en base al estudio que han hecho de nuestro comportamiento, de nuestros gustos, y van dirigidos. Basta comprobar que si un día estamos navegando y pinchamos empresas que venden vino, por poner un ejemplo, a los pocos días, si entra en Facebook, te aparece las páginas de las empresas de vino, de la comercialización de vino, en primera posición y como propaganda. Si un día estás buscando coches, al poco tiempo te aparecerá una empresa de coches en su portal, de su muro de Facebook. Que realmente lo que hace es personalizar el marketing, y esa capacidad de personalizar el marketing le hace tener un valor mayor que toda la bolsa española, donde tenemos un conjunto de compañías, como podemos ver, de todos los distintos sectores económicos, y que son, bueno, pues el top de la economía española.
Esto nos muestra que estamos en un cambio de ciclo, estamos inmersos en toda una transformación digital que se está acelerando con la COVID y con toda la pandemia, y estamos inmersos de la llamada cuarta revolución industrial, donde el motor de la misma es la inteligencia artificial. Recapitulando brevemente la historia, la primera revolución industrial estuvo asociada a la transición de la energía muscular a la mecánica, es decir, la máquina de vapor. La segunda revolución industrial, a finales del siglo XIX, principios del XX, fue la llegada de la electricidad y todo lo que es las cadenas de montaje a partir de la llegada de la electricidad. La tercera revolución industrial comenzó a mitad del siglo pasado, empezó con la era de los ordenadores y después del Internet y todo el desarrollo a partir de la década de los 60 de las tecnologías básicas digitales, y actualmente estamos inmersos en esta cuarta revolución industrial, donde, como decía Andrew Ng, uno de los grandes científicos expertos en inteligencia artificial, la inteligencia artificial es la nueva electricidad. Se compara, y hay expertos que llegan a ponerla por encima de la importancia que tuvo la electricidad en la segunda revolución industrial. Y habla de una importancia como tecnología transformadora al mismo nivel que tuvo en su momento la electricidad. Y esto ocurre en un mundo en el que nos situamos en un mundo en el que, como comentaba anteriormente, estamos en una transformación digital sin precedentes, acelerada por todo lo ocurrido estos últimos años, y donde esta transformación digital está asociada también a la era del Big Data, a los datos y al procesamiento con inteligencia artificial. Tenemos grandes cantidades de datos que vamos almacenando y que prácticamente en cada año y medio, 2 años, duplicamos los datos que tenemos almacenados en el mundo, y datos que son procesados por algoritmos inteligentes para convertir en conocimiento y en valor. Realmente, cuando hablamos de datos, y a veces hemos utilizado el término Big Data, en el fondo, cuando hablamos de Big Data, estamos hablando de grandes volúmenes de datos, heterogéneos, que recibimos a gran velocidad, datos que van a alimentar a los algoritmos de inteligencia artificial, de Machine Learning, que es el área de la inteligencia artificial que utiliza los datos para aprender, y prácticamente actualmente el 90, podemos decir el 95 o más de las aplicaciones de la inteligencia, de las tecnologías de la inteligencia artificial que se aplican en distintas aplicaciones. Y el Big Data, como digo, nos aporta esos datos que nos permiten crear modelos complejos y precisos en todos los ámbitos de la ciencia y de la ingeniería, y estos sistemas inteligentes alimentados por los datos cada vez van teniendo más precisión en múltiples tareas. Estamos en una era de Big Data en la que tenemos diversidad de datos de todos los tipos. Tenemos, pues probablemente lo que más tenemos actualmente son datos de texto, fruto de esta eclosión de las redes sociales. Tenemos igualmente, pues con la sensórica y el Internet de las cosas, muchos datos temporales, de secuencias temporales de datos. Tenemos imágenes, tenemos vídeo, tenemos multitud, todo tipología de datos que actualmente podemos procesar con los algoritmos de inteligencia artificial. Y cuando hablamos de inteligencia artificial, solemos escuchar 3 términos que están relacionados y encajados, como pongo en esta transparencia. Por inteligencia artificial hablamos de todo sistema que realiza tareas que si la realiza el humano decimos que necesita de inteligencia. Ahí estamos hablando de inteligencia artificial, de sistema inteligente. Hablamos de Machine Learning, de aprendizaje automático, de aprendizaje de máquina, son los algoritmos de inteligencia artificial que procesan datos, que aprenden a partir de los datos. Y se habla de Deep Learning como un tipo concreto de aprendizaje automático, donde los algoritmos están imitando, son las llamadas redes neuronales, que son algoritmos que imitan el comportamiento del sistema nervioso. La sinapsis entre neuronas naturales, lo que tenemos son modelos de muchas neuronas artificiales, unidades de procesamiento de datos, que están conectadas entre sí. Y por analogía con nuestro sistema nervioso, reciben el nombre de redes neuronales. Deep Learning es un tipo de aprendizaje profundo, que utiliza redes neuronales de un inmenso gran tamaño. Bien, esto es en cuanto a situar dónde estamos, la importancia de la inteligencia artificial y esa evolución en 70 años que nos ha llevado desde los primeros modelos que intentaban imitar el componente humano y que tienen como yo indicaba al inicio, tienen su origen, empiezan a desarrollarse en los laboratorios, y esa evolución y eclosión de los últimos años, de los últimos 20 años, donde la inteligencia artificial ha ido saliendo a los laboratorios para ser una realidad, y en el día a día la encontramos en cualquier actividad nuestra.
Y como segunda parte voy a mostrar algunos casos de estudio, de ejemplos de la importancia de la inteligencia artificial combinada con los datos, de lo que he denominado el poder de los datos. Y hago uso de una frase del jefe de investigación y estrategia de Microsoft, Craig Mundie, que decía en una entrevista: los datos se están convirtiendo en la nueva materia prima del negocio. Son el nuevo petróleo del siglo XXI. Voy a poner un primer ejemplo que me gusta, muy didáctico, de lo que llamo el poder de los datos. Es un caso real que está descrito en un libro, Big Data, la revolución de los datos masivos, y es un caso real en una compañía de centros comerciales, Target, equivalente a lo que aquí podemos pensar en un Corte Inglés, en Estados Unidos. Tiene un conjunto de algoritmos inteligentes, tiene todo un conjunto de científicos de datos que analizan el comportamiento de los clientes, analizan la compra de los clientes, realmente las tarjetas de fidelización de los grandes almacenes. Lo que pretenden es conocer, hacer un seguimiento de nuestras compras y saber nuestro comportamiento. Y entre los muchos algoritmos que tiene Target, los científicos de datos de Target, uno de ellos es comprobar cuando una señora está embarazada y conocer el comportamiento de la persona embarazada, porque además son conscientes que cuando tiene el niño hay una explosión de gastos, de compra, de todo lo que son los productos del niño. Y lo que pretende es fidelizar a esa familia y mantenerla y que no cambien de lugar de compra. Es muy fácil, si tienes la tarjeta del cliente, saber cuándo empieza a comprar pañales o leche en polvo o cualquier producto para niños, tiras para atrás en la compra, te mueves 9 meses hacia atrás y empiezas a analizar la cesta de la compra. Comprueban que hay unas 2 docenas de productos que están asociadas a señoras embarazadas. Empiezan por cremas sin perfume y hay una secuencia de productos que son típicos además de periodos concretos de embarazo. Con ello, le es muy fácil hacer un algoritmo, diseñar un algoritmo de inteligencia artificial que prediga cuándo va a producirse el parto, el nacimiento, y además conocer exactamente el periodo de gestación, y lo que hacen es mandar ofertas asociadas al periodo de gestación de cada momento. Pues en uno de los grandes, de los centros comerciales de Target, pues llega un señor muy cabreado pidiendo hablar con el director porque su hija había recibido propaganda con unos descuentos fabulosos incitándola a quedarse embarazada, porque eran productos para embarazadas. Le piden disculpas, le dicen que la culpa del ordenador, que se ha equivocado, que le ha mandado una carta errónea, que disculpe, y a los pocos días lo llama el director de nuevo para disculparse. Y como datan en un caso real en el libro, la respuesta conciliadora del padre es: he estado hablando con mi hija, resulta que en mi casa han tenido lugar ciertas actividades de las que yo no estaba del todo informado. Mi hija sale de cuenta en agosto. Soy yo el que les debe una disculpa. Es un ejemplo muy claro, muy didáctico del poder de los datos. Rápidamente los algoritmos inteligentes de Target habían detectado la compra de productos para embarazadas, pues probablemente, pues, como indicaban, a los 3 meses empieza con los primeros productos. Pues esta chica joven ya era consciente de estar embarazada y ha empezado a hacer compras asociadas a ello, no le había dicho nada a los padres y el algoritmo la detectó, automáticamente activaron los primeros cupones de descuento y llegó a la casa de esta chica pues la oferta para embarazada antes de que los padres supiesen que estaba embarazada. Nosotros dejamos un rastro continuo con toda transacción, toda compra, todo acceso a Internet, y realmente actualmente los sistemas inteligentes pueden sacar de nosotros mucha información. A continuación muestro un ejemplo de los desarrollos que estamos haciendo en nuestro instituto. Este es un proyecto en el que trabajamos de detección de armas en vídeo a partir de vídeo, y voy a mostrar a continuación, bueno, pues lo que es un algoritmo de inteligencia artificial, un algoritmo inteligente basado en Deep Learning, que lo que hace es localizar cuando hay una arma en el vídeo. Aparece un arma, a ver si se activa el vídeo, y dar directamente una arma de la presencia de un arma sin tener que hacer ninguna acción las personas de la joyería. Es decir, son tecnologías que se pueden utilizar en el ámbito de la seguridad, de modo que de forma directa pueden lanzar alarmas sobre la presencia de objetos a los que hayamos enseñado a detectar. Tenemos algoritmos que distinguen armas blancas e igualmente pues, modelos en los que somos capaces de distinguir si tiene un móvil en las manos, si supongamos una cola de un banco, si tiene una billetera, si tiene una tarjeta de crédito o el móvil, o tienes un arma en un momento dado. Y es tecnología
que fácilmente puede detectar cualquier objeto. Y paso a centrarme en el ámbito de la salud, en el que nos encontramos aquí, aunque es un máster de economía, de gestión hospitalaria. Voy a poner algunos ejemplos del ámbito de la salud. La salud, el ámbito de salud, de datos médicos, han sido y son el eje de atención especial en el ámbito de la inteligencia artificial desde muchos años. Como ejemplo, esta revista Artificial Intelligence in Medicine, que nació en el año 89. Son 32 años de historia de publicaciones específicamente centradas en el uso de la inteligencia artificial en el ámbito de la medicina. Y vamos, antes de hablar de ejemplo, vamos a un mundo en el que vamos a estar conectados completamente a los datos. Actualmente cada vez tenemos más sensórica, tenemos desde ropa que con sensores, tenemos desde relojes que nos están, a la vez nos están cogiendo datos, cualquier constante vital nuestra, y vamos a llegar a un mundo en el que en un futuro cercano nos vamos a encontrar que vamos a estar totalmente conectados y vamos a tener una cantidad de datos nuestros tremendos y va a ser posible, bueno, pues hacer un análisis, una predicción de salud con multitud de sensores y datos asociados a nuestro cuerpo. ¿Qué tenemos actualmente? Bueno, tenemos múltiples algoritmos o múltiples aplicaciones de inteligencia artificial desde muchos puntos de vista. Voy a poner 3 ejemplos, 3 casos diferentes. Y voy a terminar con un ejemplo, son 5 ejemplos y uno muy sorprendente, como comentaré. Redes sociales. Actualmente se están estudiando los mensajes en redes sociales y hay estudios, por ejemplo, de Twitter en distintas ciudades americanas donde se ha visto que hay una correlación muy alta entre la presencia de determinados términos asociados a enfermedades en los Twitter en una ciudad y la expansión de una enfermedad en la ciudad. Por ejemplo, la gripe, alergia, cualquier enfermedad que sea estacional, el crecimiento de la gripe en una ciudad va directamente proporcional al crecimiento del uso de la palabra gripe asociada en Twitter. Es posible monitorizar redes sociales y conocer en un futuro, tener una previsión de cómo puede expandirse una enfermedad que sea estacionaria. Imágenes. Realmente el mundo de la imagen es el que más ha utilizado la inteligencia artificial. Actualmente tenemos ya ejemplos para muchos de los tipos de cáncer donde las máquinas superan al experto. Por ejemplo, el cáncer de mama, donde ya se tienen sistemas que son tan precisos más que el experto que analiza la imagen. Recientemente hubo un estudio publicado en Nature de Google, de DeepMind, la misma empresa que desarrolló el algoritmo del Go, para jugar al Go, AlphaGo, y este era muy sorprendente. A partir de una imagen de la retina es capaz de analizar hasta 50 enfermedades y tiene ya una probabilidad bastante alta de diagnosticar hasta 50 enfermedades solo con una imagen. Si estamos hablando de lo que puede ser una revolución en un futuro, que solo con una imagen puedan hacer un diagnóstico de 50 posibles enfermedades. Es decir, con lo que puede suponer de abaratamiento de costes y de predicción, de analizar, bueno, en dónde estamos con nuestra salud. En COVID nosotros hemos trabajado con el Hospital Clínico San Cecilio en el desarrollo de algoritmos de detección de la COVID en pulmones por la infección pulmonar. Se ha desarrollado mucha tecnología al respecto en estos 2 años. En la detección de los ataques cardíacos, trabajar actualmente con los electros, realmente la capacidad que tienen los algoritmos para detectar un ataque cardíaco tienen igual precisión que un doctor para analizar. Y el siguiente ejemplo es el más sorprendente. En un estudio realizado recientemente con 400.000 personas y 1,7 millones de electrocardiogramas, con lo cual había varios electros de personas a lo largo de un periodo de tiempo, se conocía ya personas que habían fallecido y el algoritmo fue capaz de predecir el fallecimiento de una persona. Es decir, con 1 año de antelación daba una probabilidad alta de acierto si una persona iba a fallecer. Es impresionante. Y el algoritmo detectaba en los electros información que ningún especialista médico ve en ello. Son algoritmos que son llamados de caja negra, deep learning, de modelos neuronales, son de caja negra. No sabemos por qué detectan un determinado la información, cómo está el conocimiento, pero hay un algoritmo que es capaz de decirnos a partir del electro si tenemos una alta probabilidad de fallecer en 1 año. Es probablemente de los resultados más sorprendentes
porque realmente es impresionante. Hay información en los electros que ningún médico hoy es capaz de detectar, pero el algoritmo está diciendo que la combinación de variables extraídas del electrocardiograma le permite saber si una persona puede morir. Es decir, algo hay en el electro que teóricamente lo está informando, pero que no son capaces los médicos de verlo y el algoritmo es capaz de detectarlo. Realmente la salud, el ámbito de la salud actualmente es el centro de atención de muchas de las grandes empresas tecnológicas de las que yo hablaba al inicio, de gran capitalización bursátil, y todas ellas están comprando distintas empresas o asociándose a otras, como el caso de Amazon con Best Hire, que era la número 10 del mundo, en el desarrollo de tecnología para la salud, y son empresas que están desarrollando o presentando un gran número de patentes. Las grandes empresas tecnológicas han puesto el foco en la salud como una de las grandes áreas de negocio futuro en el desarrollo de tecnología. Pero obviamente no todas las soluciones son perfectas y estamos todavía lejos de la perfección. Y aquí un ejemplo de Watson, el software o la herramienta de inteligencia artificial de IBM, que en estudio en el Hospital Nacional de Dinamarca, pues recientemente a un señor de 65 años con un diagnosticado cáncer de pulmón, que parecía tener un sangrado severo, proponía administrarle con la quimioterapia el medicamento Bevacizumab, que por lo que estuve leyendo al respecto podía provocar una hemorragia mayores y la muerte. Hay veces que los algoritmos se equivocan, igual que se equivocan los humanos, pero es cierto que hay una alarma grande en el error que pueden tener los algoritmos. De hecho, a pesar de esos impresionantes resultados, aún existen muchas preguntas al respecto del uso de la inteligencia artificial y particularmente un gran reto, lo que se conoce como inteligencia artificial explicable, que además de darnos una predicción, sea capaz de explicarnos por qué ocurre y cómo ha sido capaz de llegar a unas conclusiones. Estas máquinas de modelos neuronales artificiales conectadas no son todavía capaces de explicarnos el porqué, y ahora hay una línea abierta de intentar explicar el por qué funcionan estos algoritmos. Leía recientemente un artículo, este artículo es de mayo de este año, donde decía que la inteligencia de la salud es también artificial. Hablaba en 5 días de que en salud la tecnología no solo implica un ahorro de costes para la economía, además mejora la calidad de vida de los pacientes. Hablaba el artículo de la importancia que tiene la inteligencia artificial y realmente lo que puede suponer en la gestión de un hospital el uso de las tecnologías inteligentes, porque van a ayudar a los médicos en la toma de decisiones, en el diagnóstico de una forma barata, digamos, en cuanto que con pocas pruebas a veces, como hemos visto con una imagen, son capaces de darnos un diagnóstico bastante preciso. El uso de la inteligencia artificial en el sector salud es amplísimo. En esta transparencia muestro muchos de los ámbitos en los que se está utilizando: el cambio de conductas en cuanto a dieta, ejercicio, etcétera, el diagnóstico, apoyo a la decisión clínica, monitorización del cumplimiento de un paciente crónico, de la evolución correcta de los pacientes crónicos, y por supuesto en ámbito de gestión, como puede ser la optimización de cadenas de suministro, planificación, etcétera. En todos los ámbitos de una organización, de un hospital, actualmente, desde la gestión hasta cualquier área de hospitalaria, la inteligencia artificial tiene un gran potencial de desarrollo presente y futuro. Bien, con esto termino este segundo módulo en el que quería mostrar la importancia que tiene actualmente la inteligencia artificial en salud y particularmente los datos, porque realmente cuando estamos hablando de estos algoritmos son gracias a los datos. Cuando un algoritmo es capaz de predecir el fallecimiento de una persona es porque se le hemos suministrado 1.700.000 electrocardiogramas de 400.000 pacientes. El valor está en esos datos y, por supuesto, también hay un valor del talento de los equipos que han desarrollado los modelos de inteligencia artificial para llegar a esa extracción de conocimiento. Y quiero terminar con una sección que he llamado reflexiones. El uso de la inteligencia artificial abre muchas preguntas y muchos interrogantes. ¿Qué implicaciones sociales tiene? En un estudio reciente del Foro Económico Mundial sobre el futuro del trabajo del año pasado, se analizaba cómo la abrupta irrupción de la COVID pues, estaba ocasionando una eclosión, un avance muy rápido de todo lo que es la transformación digital,
y particularmente el uso de la inteligencia artificial. Y se hacían previsiones de que en apenas 5 años, para el 2025, podíamos llegar a una tasa de reparto de tareas del 50% entre humanos y máquinas. Si hablaban que en el caso más favorable de esa disrupción que se está produciendo con la tecnología, podríamos llegar a tener el 50% de nuestras tareas automatizadas. Se dice que toda aquella tarea que seamos capaces de hacer en la que requiramos menos de 10 segundos en pensar cómo se hace, si se le dan suficientes ejemplos a los algoritmos, estos van a aprender cómo hacerla y van a ser capaces de reproducirla con igual precisión o más que la que nosotros tenemos realizando esa tarea. Ejemplo, bueno, pues ya tenemos en el ámbito de la automoción las profesiones que van asociadas a conductor de taxi, conductor de autobuses, camiones, etcétera. Una de las profesiones que se sabe que hay en un futuro cercano, pues con la irrupción del vehículo autónomo, pues son profesiones amenazadas en las que el número de profesionales necesarios va a reducirse considerablemente. Y, por ejemplo, ya hay algoritmos en algunas empresas que se utilizan para analizar el rendimiento de empleados, y hace recientemente en la prensa apareció la noticia de una pequeña empresa, Soya, una consultora, que tenía 500 empleados y despidió a 150 empleados porque los algoritmos de inteligencia artificial que estaban utilizando indicaron que el rendimiento de esos empleados está por debajo de la media. Y el empresario, pues el CEO de la empresa, Agapitov, pues dice que le mandó una carta a sus trabajadores, pues diciéndole que, bueno, que esta empresa no es el mejor sitio para realizar tu trabajo y por tanto que has despedido. Entonces estamos hablando del 35% de los empleados. Es decir, que, bueno, esto está en lo que también se puede llamar peligros o cómo se usa la inteligencia artificial y la transformación que vamos a tener al respecto. Es decir, el algoritmo decía que ese 30% eran empleados improductivos en comparación con el promedio de rendimiento que había en la empresa. Realmente, como yo decía al inicio, estamos en una era con máquinas no pensantes, pero cada vez más capaces, que van a automatizar todas las tareas que realizamos pensando poco tiempo, y no abre mucho interrogante. ¿Cómo afectará esto al empleo futuro? Estamos hablando de la automatización a corto plazo del 50% de las tareas. ¿Se transformarán los puestos de trabajo? Obviamente, en toda revolución industrial surgen nuevos puestos de trabajo y hay otros que se van transformando, se van perdiendo. Se van a crear profesiones no existentes, obviamente. Esto cambiará el escenario de la educación y tendrá muchas implicaciones sociales y económicas. Está en un momento de disrupción, de un cambio de era que la inteligencia artificial va a introducir. Hay estudios que nos dicen que entre el 50 y el 65% de los alumnos que acceden actualmente a la escuela primaria, de los niños pequeños, van a trabajar en profesiones que aún no existen. Es decir, que si nos situamos en una proyección de 20 años, más de la mitad de las personas que se introduzcan en el ámbito laboral dentro de 20 años trabajarán en profesiones que hoy no conocemos, que se van a crear en este mundo de disrupción tecnológica al que vamos a asistir en los próximos años. Y realmente estamos hablando de un cambio realmente disruptivo total, un cambio total de era. Y eso también tiene riesgos, que es lo que se conoce como los sesgos de los algoritmos, y que, bueno, pues a veces toman decisiones que no es que los algoritmos estén mal diseñados, sino que los datos tienen sesgos. Y cuando hay discriminación en la toma de decisiones, es porque le estamos alimentando de datos que discriminan. Hay un ejemplo muy conocido, Compass es un algoritmo inteligente utilizado en Estados Unidos para analizar el riesgo de reincidencia de las personas que están en la cárcel. Y por la naturaleza de la población que había en las cárceles, mayor población de color, aunque no se preguntaba sobre el color de piel en las preguntas que se cogían a los presos para alimentar el algoritmo, al final hizo una detección errónea donde a una persona de color, pues aquí había dos ejemplos, una chica que solo había robado una bicicleta, quiero recordar, pues le da un riesgo muy alto, 8 de reincidir, y en un caso muy menor, y un señor de color blanco que había realizado ya varios robos con arma y por tanto con potencial de riesgo, pues le daba el riesgo solo 3, como que no había problema de salir. ¿Sí? Es un caso claro, un claro ejemplo del sesgo de los algoritmos, de la discriminación, consecuencia de que los datos que se le han alimentado tienen discriminación dentro. Comentaba
el director de inteligencia artificial de Google, que realmente a veces se discute o se habla del miedo a los robots, el peligro de los robots asesinos. Y él indica que el peligro no está en el robot asesino, el robot que va a tomar decisión autónoma, estamos lejos de esa situación. Hablaba que el riesgo es que las máquinas aprendan a tomar decisiones a partir de rasgos erróneos, de datos erróneos, perdón, y van a tomar decisiones sobre la salud, seguros, libertad, etcétera. Que realmente donde tenemos que poner el foco es que los datos sean de calidad, que los datos no tengan sesgo y por tanto que aprendan a realizar acciones correctamente. Bien, y para terminar, algunos breves comentarios finales. Kai-Fu Lee, fue el director de Google en China, un autor, un empresario muy conocido en el ámbito de inteligencia artificial, pues escribió un libro que aconsejo, Las superpotencias de la inteligencia artificial, China y Silicon Valley, y habla de los dos modelos, pero además de ello hace un análisis de la inteligencia artificial que a mí me gustó mucho. Él habla de las 4 olas de la inteligencia artificial. La primera ola es la inteligencia artificial del Internet. Este conjunto de empresas de las que yo hablaba anteriormente, que son empresas que surgen en el ámbito de Internet y con esas capitalizaciones bursátiles que estamos viendo, que son las que lideran la economía mundial. Habla de una segunda ola, la ola de la IA empresarial, en la montaña de datos que van a permitir que los algoritmos inteligentes en muchos sectores pues son algoritmos que realicen predicciones, traen conocimiento, etc. Y habla de 2 olas futuras. Llegaremos a la IA de las percepciones, donde la línea que separa el mundo online de Internet y el mundo real cada vez será más borrosa. Viviremos a mitad de camino entre ambos mundos. Ya hoy los jóvenes, como yo decía, pues si le quita el mundo de Internet, dirían que le falta una parte de su vida. Y por último habla de la IA autónoma, de la IA en un futuro, cuando las máquinas puedan, como él denomina, ver y oír y realmente se puedan mover a través de ese mundo en él de forma productiva. Es decir, que las máquinas sean capaces de aprender, tomar decisiones y lo que llama esa IA autónoma, que estamos lejos de tener una IA autónoma, y una IA que por otro lado, aunque sea autónoma, será controlada y tendrá obviamente unas reglas para trabajar. La IA, como he dicho anteriormente, la inteligencia artificial es una de las 4 tecnologías de propósito general. Cada revolución industrial ha ido asociada a una gran tecnología y la inteligencia artificial es la tecnología disruptiva en esta 4ª revolución industrial. Y estamos en un mundo en el que hay una conciencia casi total de la importancia de la inteligencia artificial, una conciencia universal, pero una cosa es saber que existe, otra ponerla en práctica. Hay estudios de la Comisión Europea, en Europa, más de la mitad de las empresas, y particularmente cuando hablamos de pymes, saben de la existencia, pero hablan de la no predisposición a corto plazo de usar la IA por muchas razones, costes, talento, etc. Todavía estamos muy lejos del uso en todos los ámbitos, pero poco a poco va produciéndose esa transformación digital. En el ámbito médico hay un libro interesante, Vida 3.0, de Max Tegmark, un físico del MIT, y decía en su libro que aunque se habla continuamente de los coches autónomos como la gran revolución tecnológica de la IA, para él, más allá de la importancia de los coches autónomos, está en la medicina. Indica que en Estados Unidos se producen 100.000 muertes al año por errores médicos. Y hablaba de la importancia que puede tener la IA para ayudar a los médicos para los diagnósticos correctos y la toma de decisiones correctas. Y hablaba en su libro que la inteligencia artificial realmente debe centrar la atención en la sanidad porque va a ser el área en la que realmente más nos va a ayudar a la mejora de la calidad de vida. Y como comenta uno de los expertos del Imperial College, la inteligencia artificial no va a sustituir a los médicos, es un aliado para fortalecer la toma de decisiones de los médicos. Y esto nos plantea retos. En primer lugar, la calidad de los datos. Es decir, en el ámbito médico, como en todos los ámbitos, es necesario tener datos y datos de calidad, es un gran reto. Y la privacidad de los datos. Es decir, el ámbito médico probablemente sea en el que más prestamos atención a la importancia de la privacidad. Es muy importante anonimizar los datos y el trabajar con datos que no puedan dar información, de identificar a las personas. Y por último, el gran reto que ya he dicho anteriormente, la explicabilidad, que los algoritmos, además de predecir, sean capaces de explicarnos el porqué. Que un médico sea capaz de aprender de los algoritmos el porqué toma una decisión o por qué hace una predicción de futuro a partir de los datos de un paciente. Bueno, y para terminar, una transparencia de un libro que me gustó mucho por el propio título, bueno, y el contenido hablando de datos. La alquimia, cómo los datos se están transformando en oro.
Hay una frase de la presentación del libro que habla: los alquimistas antiguos intentaron una y otra vez convertir el plomo en oro. Nunca lo consiguieron. Los alquimistas de nuestro tiempo, los científicos de datos, se han logrado su objetivo: convertir los datos en una herramienta que permite tomar buenas decisiones y con ella obtener un beneficio. Esta símil y esta comparación de lo que era el objetivo del alquimista a principios de nuestra historia y lo que es actualmente la capacidad que tiene la inteligencia artificial para transformar los datos, lo que actualmente hablamos de la nueva materia prima del siglo XXI, en conocimiento, por tanto en valor, es ya una realidad. Y termino con una transparencia de un artículo interesante sobre inteligencia artificial, que comentaba un análisis sobre la inteligencia artificial, dónde estamos y dónde vamos. A los seres humanos siempre nos quedará la creatividad. Una máquina no puede crear. Y el artículo se planteaba si era mito o realidad. Estamos asistiendo a muchas soluciones en muchos ámbitos donde realmente las máquinas son creativas. Cuando hablamos de juegos muy conocidos, ajedrez o Go, etcétera, los algoritmos son capaces de tomar estrategias que nunca habían tomado los humanos. Se están permitiendo aprender a mejorar la capacidad humana en juegos donde siempre hemos pensado que la creatividad humana era fundamental, y los algoritmos están mostrando el camino a los jugadores de talla mundial. Estamos en ese momento disruptivo donde los algoritmos son capaces de aprender y realizar y tomar decisiones igual o mejores y diferentes que los humanos. No es que piensen con los humanos, analizan los datos y aprenden a tomar decisiones a partir de los datos de acuerdo a esa comunicación interna que tienen y los modelos de comunicación y de aprendizaje. Y con esto termino. Muchas gracias. Bueno, lo primero, muchas gracias por... El micrófono de mano, si no, no se escucha. Bien, bueno, pues muchas gracias por la extraordinaria presentación. Yo creo que ha abierto numerosas cuestiones y como tenemos un cierto ajuste de tiempo para terminar, no voy a consumir datos o tiempo. En primer lugar, cualquier pregunta, cuestión, comentario. ¿Nada? Tenemos algunos minutos. Yo cortaré duramente porque las autoridades vendrán a inaugurar y es tradicional, no podemos hacer esperar a las autoridades. Evitando eso, sí, no, no sé si se me oye, pero bueno, sí, está levantando la voz. Sí. Los algoritmos es programación, ¿no? Son programas. En su opinión, profesor, gracias. En su opinión, en lo que es los distintos niveles educativos, ¿se le presta atención a lo que es la programación? Que los jóvenes empiecen a programar rápido, que entiendan la programación. Muy interesante pregunta. Bueno, los algoritmos ciertamente son programación, pero cuando hablamos de inteligencia artificial, programas cómo aprender un modelo, pero los datos son los que hacen que vaya cambiando el comportamiento. Con lo cual, en la inteligencia artificial, aunque tenemos programado el algoritmo, el comportamiento final va dirigido por los datos. Nosotros programamos cómo queremos que aprenda. Los datos son los que determinan qué ha aprendido. Entonces, eso hace que la inteligencia artificial pueda tener uno u otro comportamiento en función de los datos. El valor está en los datos, son los que van a condicionar el componente del algoritmo bajo la hipótesis que sea un buen algoritmo para aprender. Yendo a la pregunta, realmente muy interesante. Actualmente no tenemos en los sistemas educativos actual, no existe esa asignatura de la mente computacional, de aprender a razonar computacionalmente y en siguientes etapas aprender a programar, a entender la tecnología y después a programarla.
yo creo que es uno de las necesidades que tenemos actualmente en el sistema educativo. La sociedad ha evolucionado mucho en los últimos 30 años y las materias en el sistema educativo han cambiado muy poco. Entonces tenemos que readaptar los sistemas educativos a los avances de la sociedad. Entonces, los niños de hoy en día en el colegio, los más jóvenes en los institutos, deberían tener materia asociada a la computación, igual tienen materia asociada a las matemáticas o tienen materia asociada a la física o a cualquier otra especialidad o idioma. Entonces, yo creo que hay que repensar el sistema educativo y igual que nuestros niños son nativos digitales y están todo el día con las máquinas, tienen que aprender a comprender las máquinas y cómo se diseñan las máquinas y ese llamado pensamiento computacional. Bien. ¿Ahora? Bien, ¿alguna cuestión más? Ante todo, muchas gracias por la exposición, porque los que somos novatos en esto, bueno, me quedaría escuchando hasta mañana. Ha comentado que cuando se toman decisiones en base a datos erróneos, a veces salen cosas que no son reales. ¿Existe posibilidad de que las máquinas detecten que los datos que se les están metiendo de los que aprenden son erróneos? Existe, sí. Actualmente es un área que se conoce como el área de fairness, equidad de los datos, y cada vez más se están desarrollando tecnologías, algoritmos para aprender, para detectar la posibilidad de que haya datos erróneos. Entonces, los algoritmos trabajan, el aprendizaje por similitud. Al final el algoritmo hace algo que actúa de forma similar a lo que ha aprendido a los datos que se han dado. De alguna forma, algoritmos que analizan una cierta similitud de datos y que de alguna forma pueden tener convertidos distintos, hay algoritmos que intentan analizar y encontrar un patrón que puede ser erróneo en datos, por ejemplo, si están clasificados en clases y demás. Es complicado, pero realmente esto está empezando muy incipiente. Está muy lejos de tener tecnología que te detecte el bien ese con los datos. Hay grandes proyectos datados en algunos libros de grandes multinacionales que, habiendo planteado tener un gran proyecto de herramienta de inteligencia artificial, han tenido que desecharlo porque en las pruebas finales encontraban unos sesgos y era imposible limpiar la ingente base de datos de tamaño de bases de imágenes, por ejemplo, para llegar a detectar los sesgos. Entonces, ahora mismo es el gran problema. Si hablamos de bases de datos pequeñas, es cierto que se puede hacer un análisis, pero realmente con bases de datos gigantes el gran problema es que si nos vamos a Internet, que es donde se suelen capturar muchos de los datos, la creación de los datos lleva el sesgo propio de los humanos. Entonces, a veces la etiquetación, la información tiene sesgo. Entonces, ese es el gran problema que tenemos ahora mismo. Utilizar información sesgada, datos sesgados que nos lleven a las decisiones sesgadas. El gran riesgo en cualquier problema en el que aplica la inteligencia artificial. Te tienes que garantizar que los datos son correctos. Como digo, hay técnicas para analizar corrección de datos en distintos ámbitos, pero estamos todavía lejos de tener algoritmos eficientes para ello. ¿Alguna cuestión adicional? ¿Le han planteado algún reto a su departamento o proyecto de investigación y desarrollo? En mi instituto hay investigadores varios que están trabajando en varios proyectos de salud, de hecho, en colaboración con especialistas aquí en Granada y en otros ámbitos. Desde el SAS ahora mismo se está trabajando, particularmente la Fundación Progreso y Salud, en poder poner a disposición de los investigadores los datos existentes y poder plantearse retos. Yo estoy en contacto con la Fundación Progreso y Salud y actualmente, recientemente, han contratado a un especialista en datos que viene del MIT, que está trabajando en ver cómo los datos, con todos los protocolos de investigación, se pueden poner a disposición de los investigadores para hacer el proyecto. Entonces, yo creo y espero que en un futuro próximo podamos trabajar con las ingentes cantidades de datos. Realmente, probablemente el SAS, bueno, por el tamaño de Andalucía y porque hay un histórico de datos, se habla que tenemos datos de unos 12 millones de personas. Entonces, realmente es una mina, es petróleo, como decía,
El SAR se está sacando continuamente proyectos de inteligencia artificial y nosotros hemos colaborado con algunas consultoras, con algunas empresas en plantear algún proyecto de los que se saca, particularmente ahora con la compra pública innovadora, está planteando retos con los datos. Normalmente el SAR lo que está planteando es compra pública innovadora para herramientas de IA para manejar o para tomar decisiones en distintos tipos de enfermedades. Muy rápidamente, la última pregunta, no, me dicen que no, Lo siento, lo lamento, que la respuesta ha sido unánime. Así que, bueno, gracias a todas y a todos y gracias a Francisco Herrera por su magnífica exposición y sus brillantes respuestas. Como ha dicho antes un compañero, podríamos estar hasta mañana, pero las restricciones duras son restricciones duras. Yo creo que un último aplauso y muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a todos. Gracias. Sin pausa de continuidad, no salgáis del salón de actos porque vamos a pasar al acto de inauguración oficial. Gracias. Esta tarde yo quiero, sobre todo, ser muy rápida, no voy a dar un discurso, quiero agradecer la presencia de la excelentísima señora rectora magnífica de la Universidad de Granada y magnífica rectora doña Pilar Aranda. Quiero también saludar al consejero de Salud y Familia, don Jesús Aguirre, excelentísimo señor doctor don Jesús Aguirre, querido amigo, excelentísima señora viceconsejera de Salud, doña Catalina, querida amiga, nuestro vicerrector, don Juan Manuel, que lo tengo siempre frito y lo tengo siempre abusando de su bondad y de su bonomía. Siempre en la escuela está apoyándose en nuestro vicerrector. Querida Puerto, queridos amigos, querido profesor Francisco Herrera, que no he podido estar en su magistral conferencia, pero que la voy a ver porque la tenemos grabada. Gracias por querer sumaros a este momento de bienvenida y sobre todo quiero dar también la bienvenida a este nuevo máster que es ya el 12º, la 12ª edición, que lo hacemos en primer lugar con una cosa que a mí me gratifica mucho, que es que ya estamos volviendo en cierta medida a lo presencial. Y esto pues nos da ese contacto humano en el máster que tanto necesitamos, porque lo hacemos nuevamente así. Y porque es el primero que se inicia con la Cátedra de Economía de la Salud, que ya está en marcha gracias al prestigio de sus profesores, de doña Carmen Pérez y el profesor doctor don José Jesús Martín, que nos acompaña esta tarde, y a la generosidad de la colaboración extraordinaria que nos presta la Universidad de Granada. La cátedra, que es una nueva iniciativa conjunta con la universidad, a la Escuela Andaluza de Salud Pública le ayuda en su trabajo, en su prestigio y en ese apoyo que nosotros no defraudamos, porque vamos a impulsar y a dar con la docencia, la investigación y la difusión de la economía de la salud y de la gestión sanitaria. Todas estas actividades se están concretando muy brillantemente ahora mismo en la actuación de estos profesores. Tenemos esta actividad en la que contribuirán 29 profesionales y los 277 que ya han realizado este máster y que siguen vinculados, porque en la escuela tenemos una organización que vincula a todos los que se han formado en esta escuela, que se llama Ductor, y que de vez en cuando hace sesiones extraordinarias que abrimos a toda España, a la actividad, a los proyectos que se realizan desde esta institución. Yo quiero también pues, dar las gracias. Hace una semana se ha iniciado el nuevo ciclo de formación de directivos, que es un diploma de especialización propio, título propio de la Universidad Internacional de Andalucía, con la que también compartimos actividad. Y nuestra alianza renovada el último día, hace 3 o 4 días,
3 días, con la Universidad de Harvard, a través del máster de oncología molecular que imparte, entre otras instituciones, la Universidad Rey Juan Carlos y el CENIO, y con el que forma parte este centro, esta Escuela Andaluza de Salud Pública, con una ilusión y una aportación magnífica de 17 becas, con el Centro de Estudios Biosanitarios, y en esta edición, que es la segunda, 17 profesionales becados con unos perfiles de excelencia desde Andalucía que maravillan. El año pasado, que fue el primer año, me comunicaron que los mejores perfiles de excelencia habían sido los de los profesionales de Andalucía. Y este año los profesionales de Andalucía han maravillado también, porque es que era casi imposible escoger entre ellos. Han competido 280 solicitudes de altísimo nivel a través de esta institución. Los seleccionados han sido becados por un comité internacional de oncología molecular de Harvard y del CENIO y de otras instituciones, y entonces quiero decir con mucho orgullo que pertenece pues, al sistema sanitario público andaluz, a Nigeria, a la India, a Colombia, a Ecuador, a Bolivia, y hemos tenido solicitudes de Emiratos, de Birmania, del Líbano. La escuela tiene una actitud de formación internacional en este momento que yo tengo que agradecer, porque todo eso se basa en ese impulso que tenemos desde la consejería y desde la universidad. Por eso yo esta tarde estoy aquí pues disfrutando lo más grande, y engordaré 2 o 3 kilos seguro. No me quiero despedir sin felicitar a quienes empiezan este 12ª edición, porque esto marca siempre un antes y un después en vuestra trayectoria profesional. A los coordinadores del programa, querido amigo, ya no te digo doctor José, sino Pepe Martín, querido amigo y admirado amigo, querida María del Carmen Pérez, querida amiga también. Sin más dilación, yo cedo la palabra, porque da siempre gusto oírlo, a nuestro amigo Pepe Martín, al doctor José Jesús Martín, que nos deleitará con su sabiduría, como siempre, en la inauguración de este curso. Pepe, te cedo la palabra. Buenas tardes. Excelentísima señora doctora Blanca Fernández, directora gerente de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Excelentísima señora doctora Pilar Aranda, rectora magnífica de la Universidad de Granada. Y excelentísimo señor don Jesús Aguirre, consejero de Salud y Familia de la Junta de Andalucía. Resto de autoridades, compañeras, compañeros y asistentes a este acto, y alumnos y alumnas de la 12ª edición del máster. Dado que llevamos un día intenso, prometo firmemente ser extraordinariamente breve. En el cambio del milenio, en el año 2000, se inició un proyecto conjunto entre la Universidad de Granada y la Escuela Andaluza de Salud Pública. La idea era generar un máster de Economía de la Salud y Dirección de Organizaciones Sanitarias que, por un lado, permitiera la formación intensa de directivos y cuadros del sistema sanitario público de Andalucía, permitiera también la incorporación de actores del sector privado interesados en esa formación, y además abriera un pequeño cupo, pero relevante, de antiguos licenciados, yo tengo ya ciertos años y lo de licenciados, y graduados que hubieran terminado economía, psicología, matemática o incluso medicina. Y así iniciamos una trayectoria conjunta entre la universidad, que ha sido posible, y yo creo que ha sido una estrategia ganadora, que ha formado, como ha comentado la directora gerente anteriormente, a más de 276 profesionales ya con experiencia y bien sabia nueva, graduados y licenciados que desde la Universidad de Granada mayoritariamente se han incorporado y que ahora en muchos casos ocupan puestos de gestión y puestos directivos en el sistema sanitario público y en algún caso en otras comunidades o en el sector privado.
Entonces yo creo que ha sido una experiencia brillante, que ha funcionado muy bien y en primer lugar querría aquí dejar claro el importante papel, el papel central y protagonista que han tenido durante todos estos años las otras dos directoras del máster que me acompañan y sin las cuales hubiera sido imposible que hubiera funcionado ninguna edición. Carmen Pérez, profesora de la Escuela Andaluza de Salud Pública, y María del Puerto López del Amo, compañera del departamento y actual directora del Departamento de Economía Aplicada, que no sé yo si es un mérito o un castigo, pero eso lo valorará ella. Sin ella hubiera sido imposible la larga trayectoria, más de 20 años. Durante este tiempo hemos procurado hacerlo lo mejor posible, de la manera más honesta, tratar de generar debate, discusión, de que impere el ágora académica que caracteriza a la universidad, el que todas las opiniones sean escuchadas siempre y cuando estén basadas en el rigor, el aprender capacidades y habilidades que se enraizan en el pasado, pero que tienen sentido y adquieren sentido en el futuro. Un ejemplo de ello es la, yo creo que magistral, se puede llamar, conferencia inaugural que el profesor Francisco Herrera ha tenido bien impartir justo antes y que nos ha situado claramente ante lo que yo creo que es la disyuntiva disruptiva del sistema sanitario. El tsunami de la inteligencia artificial, del Big Data, que unido e integrado con las otras revoluciones tecnológicas, la genómica está avanzando tanto gracias al Big Data. Hace 3 meses nos hemos enterado de que precisamente AlphaGo, ¿no? Uno de los que lo han mencionado antes, dependiente de DeepMind, ha sido capaz de simular la estructura tridimensional de miles y miles de proteínas. Eso es un cambio cualitativo, no solo en la investigación básica, sino en la investigación aplicada. Porque los métodos tradicionales necesitaban décadas para poder barruntar la estructura tridimensional de las proteínas, que es lo que hace característico la posibilidad de que sean ladrillos de la vida. Esto es un ejemplo más de un tsunami que nos va a barrer. Bueno, ahí quiere situarse el máster, en este proceso formativo, en donde por un lado introduzcamos todas las innovaciones que son necesarias para, por lo menos, surfear el futuro, no digo conquistarlo, es muy ambicioso, surfearlo, conseguir aguantarlo. Ahora el concepto que se lleva es la resiliencia del sistema sanitario, ¿no? O si uno quiere ser más innovador, acuñando un término de Tales, ¿no? Uno de los expertos en algoritmos y sobre todo en brokers financieros, la antifragilidad de un sistema, un paso más allá de la resiliencia. Pues el máster pretende hacer eso y lo consigue gracias al apoyo sistemático y sin fisura ninguna de la Universidad de Granada, y en esto quiero agradecer a la rectora, el que siempre está, y a la apuesta decidida de la Escuela Andaluza de Salud Pública y en este caso la directora de la escuela, que está ahí. Y cómo no, al Sistema Sanitario Público de Andalucía, representado por el señor consejero. Perdón, pero es por resumir el tema. El señor consejero. Gracias a ello ha sido posible esta aventura que yo creo que está funcionando y que espero que funcione mejor todavía si cabe. Y termino con una cosa. Esto es un máster innovador, pero también es un máster que pretende conservar. Porque hay que conservar aquello que merece ser conservado y modificar aquello que merece la pena ser innovado. Y lo que merece ser conservado es el carácter universal, la garantía del sistema sanitario de atender en excelentes condiciones a todos los ciudadanas y ciudadanos de España, no me voy a restringir a la comunidad, con independencia de su nivel de renta, de su estatus social, de su condición socioeconómica, de su orientación o creencias. Es esta garantía universal la que constituye, en mi modo de ver, un rasgo de civilización, un valor moral que debemos de mantener y de mejorar. Bienvenidos y, como decía un antiguo proverbio chino, un largo viaje empieza por un solo paso. Estáis iniciando un paso que estoy seguro que terminará dentro de un año muy bien. Muchas gracias y creo que tiene la palabra la señora rectora.
Muchas gracias, buenas tardes. Yo quiero comenzar un agradecimiento muy especial al consejero de Salud por nuestra vuelta a la presencialidad. La necesitábamos, ya era mucho tiempo, y me consta el esfuerzo que ha hecho también la viceconsejera, pues por tratar de aunar voluntades y de que pudiéramos encontrarnos este lunes otra vez nuestros campus llenos, en condiciones, trabajando con una actividad importante, como corresponde a la vida académica. Muchísimas gracias, consejero, por eso. Muchas gracias, directora gerente, por la apuesta importante que se hace en la Escuela de Salud Pública por una colaboración estrecha con la Universidad de Granada y con otras instituciones. Es cierto que venimos colaborando desde hace años, pero es cierto que últimamente están surgiendo propuestas muy innovadoras, propuestas muy acertadas, como fue la reciente creación de la Cátedra de Economía de la Salud, que dirige Pepe extraordinariamente, y que creo que permite no solo el desarrollo de una actividad docente como podemos tener en el máster, sino una generación de conocimiento con transferencia a la sociedad en unos aspectos tan importantísimos y tan fundamentales como la salud. Por ello, trabajan en sinergia con el Departamento de Economía Aplicada. Directora, muchísimas gracias por ese esfuerzo constante, que me consta. Una buena directora, también tengo que decirlo. Tenemos temas en común, bueno, que van resolviéndose, pero que también nos lleva a entender cómo desde una parte del conocimiento que podíamos pensar en un determinado momento, bueno, pues que están dedicados más a temas empresariales y a temas de ganancias, de beneficios, también tratan de ver cómo se pueden rentabilizar mejor los recursos existentes yendo a una sostenibilidad. Y ahí el departamento, con su trabajo intenso en muchísimos ámbitos y en esta cátedra extraordinaria de Economía de la Salud lo permite. Es una relación intensa entre la universidad y las instituciones sanitarias, y este aquí el delegado de salud también, al que quiero agradecer la colaboración que hemos tenido durante todo este tiempo de pandemia. Seguimos estando en pandemia, cierto, pero han sido muy intensos para poder, el trabajo para poder recuperar las prácticas clínicas en un estudiantado que necesitaban una formación especial, igual que también felicitarlo por el proceso de vacunación, que debemos decir que creo que ha sido un éxito. En nuestra comunidad debemos de estar muy orgullosos de ser la primera comunidad española en un avance importante en vacunación y además en una campaña de concienciación que tenemos que realizar todos. Profesor Herrera, estoy convencida que ha sido una charla extraordinaria, magnífica y excepcional, porque además tiene la virtud de esa complejidad que significa la inteligencia artificial, hacerla llegar a todos los lugares, divulgándola magníficamente hasta que la amamos. Tengo compañeros que les da miedo y amigas que les da miedo y digo, tú oye a Paco Herrera un día y verás cómo se te quita todo el miedo, ¿no? Porque es verdad que va calando, va entrando, es como la lluvia fina, algo necesario que va a permitir el descubrimiento de toda esa estructura de proteínas. Bueno, va a ser un proceso que va a facilitar la búsqueda de nuevas moléculas con una actividad farmacológica que desde luego traten de paliar los efectos de una patología, pero sobre todo también de prevenir, algo que aquí en esta escuela se trabaja muy bien, los temas de prevención. Para nosotros, una 12ª edición de un máster ya habla bien, no hay que hacer una carta de presentación. Estoy convencida que los estudiantes que estáis aquí, que podéis venir de distintas partes del territorio nacional, bueno, pues habíais oído hablar de ese máster, no os va a defraudar. Es extraordinario, excepcional, tiene una aplicación directa. Como se ha dicho, aquí se han formado cuadros gestores magníficos de nuestro sistema público y también del sistema privado de salud, no solo de Andalucía, sino a nivel nacional. Y yo creo que eso es un orgullo para todos nosotros. Por eso, a nuestra institución, estrechar lazos, seguir trabajando, ahondando en futuras colaboraciones con la Escuela Andaluza de Salud Pública, supone una inmensa satisfacción. Felicitaros, Carmen, Puerto y Pepe, por esta edición. Me encantaría poder realizarlo, ya me queda poco de rectora. Como me coge cerca y la Facultad de Farmacia, todavía me apunto, que siempre es bueno innovar y reciclarse, porque me consta de vuestro buen hacer y vuestra implicación. Enhorabuena y muchísimas gracias a todos por su presencia y por este acto. Bueno, buenas tardes a todos. Seré par con palabras. No tengo esa capacidad de hablar tan bien como la rectora
o como Pepe, que coordina el máster. Lo primero, por supuesto, saludar a mi querida Blanca. Blanca, estamos en tu casa y agradecerte el magnífico trabajo que estás haciendo dentro de la Escuela Andaluza de Salud Pública, que sin duda es uno de los puntos importantísimos de esta consejería. Rectora, con Pilar coincidimos mucho en tiempo y espacio y la verdad que remamos siempre para el mismo sitio y esperemos continuar durante muchísimo tiempo con la Universidad de Granada. La Universidad de Granada suma recursos con la Escuela Andaluza en formación. Eso es importantísimo. Sumar es la forma de ir avanzando y eso es lo que pretendemos. Avanzar y creo que juntos llegaremos lejos. Y esa es la idea y es cómo estamos trabajando. A Pedro Martín, enhorabuena por el curso, por la proyección que tiene en máster y la potencia. Mi viceconsejera que me acompaña, un saludo muy cariñoso, por supuesto, a mi delegado territorial de salud, al doctor Herrera. Hemos estado hablando un poquito sobre inteligencia artificial, entrada y Big Data, la importancia que le damos nosotros dentro de la consejería, a todo el potencial que tenemos en historias clínicas a nivel de inteligencia artificial y cómo lo vamos tramitando. A todos los exalumnos, cátedros y a todos los que vayáis a hacer el curso. Muchos estáis trabajando actualmente dentro del sistema sanitario público de Andalucía y muchos trabajaréis dentro del propio sistema porque tenéis ya esa semilla de que os gusta la economía y la dirección de organización sanitaria, lo que es la gestión. Y dejo para final a Carmen Pérez. En la salutación y lo que quiero es felicitarla. Felicitar a Carmen porque hoy en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que he estado debatiendo desde las 4 hasta las 5 y previamente una llamada directa de la ministra, me ha dado tu nombre para apuestas de Andalucía dentro del Comité de Evaluación de Desempeño del Sistema Nacional de Salud durante la pandemia, dentro de las 4 personas. Que sepas que has tenido el apoyo unánime de todos los consejeros y del propio ministerio. Felicidades, Carmen. Estamos en la 12, en la inauguración de la 12ª edición. Estamos hablando a nivel de formación. Ya han pasado, como ha dicho mi querida Blanca, más de 700 personas que se han ido formando y que están ya incorporados dentro de lo que es gestión. Muchos han llegado a gestión y están en gestión. Soy 29 más, 20. Muchos estáis trabajando en gestión porque os conozco y otros esperemos que esa semilla, como he dicho antes, fructúe. Y lo primero que quiero, antes de decir cuáles son las perspectivas nuestras dentro de la gestión dentro del Sistema Sanitario Público de Andalucía, es un agradecimiento a la Escuela Andaluza de Salud Pública. Gestión e innovación es lo que hemos tenido que hacer todos a lo largo de este año y medio terrible que llevamos de pandemia. Si la escuela, como antes había dicho mi viceconsejera, no hubiéramos llegado donde estamos ahora mismo. Desde el primer momento hemos contado y todo el tema de formación, desde el tema de vacunación hasta el tema de trazabilidad, hasta formaciones externas, educación para la salud, hábitos saludables, cómo abordar el tema de pandemia, lo hemos hecho a través de muchísimos cursos, a través de la propia escuela. La gestión que haya tenido esta Consejería de Salud no hubiera llegado a donde hemos llegado sin la Escuela de Salud Pública. De ahí mi máximo agradecimiento al trabajo de todos vosotros y la buena gestión que ha hecho la escuela durante la pandemia que aún tenemos. No nos dejen los árboles ver el bosque, no nos quedemos en la primera imagen. Vamos, progresamos muy adecuadamente, estamos en situación muy buena, estamos en fase muy aperturista, en fase de tranquilidad, en presencialidad al 100%, posiblemente para la semana que viene haya una relajación mayor todavía, teniendo en cuenta las cifras actualmente de incidencia acumulada y de presión asistencial que estamos teniendo, pero estamos en una pandemia que es mundial y Andalucía es una pequeña parte, muy pequeña parte de este mundo. Luego, la situación de vacunación óptima en el comparativo que tenemos actualmente en Andalucía nos llama para una alegría, pero momentánea. No nos puede llamar para bajar la guardia, ni mucho menos de ahí que pida muchísima prudencia. Mira,
El otro día estuve participando activamente en el Congreso de Hospitales y Gestión Sanitaria en Málaga, un magnífico congreso que me dio la gran alegría de ver 2.500 congresistas bajo un mismo techo, fruto de la bonanza de cifras que tenemos actualmente como consecuencia de la pandemia. Y la verdad que ahí tocamos muchísimos temas con el tema de gestión y la importancia que es en los cargos directivos, los cargos intermedios. Nada más que en la Consejería de Salud estamos hablando de 2.000 personas, lo que hay de cargos directivos y cargos intermedios. Y estuvimos hablando mucho de lo que es la proyección, no solamente del decreto que sacamos nosotros en abril de este año, intentando fidelizarlo, estimularlo y que fuera gratificante estos cargos de directivo y cargos intermedios. Pero tenemos que tener una perspectiva clara y yo creo que desde la consejería lo tenemos bastante claro. Lo primero es que nosotros apostamos por la profesionalización de la gestión. La gestión hay que despolitizarla, no puede estar al vaivén político, tiene que estar fuera de lo que son cargos de libre designación como directores, secretarios generales y otros cargos de alto rango. Los cargos de directivos y los cargos intermedios tienen que estar profesionalizados y totalmente despolitizados. No puede estar al vaivén del cambio que se provoque desde el punto de vista electoral. Otro punto muy importante es que si queremos despolitizarlo, la forma de llevarlo a los nombramientos tienen que tener mérito, capacidad, transparencia, concurrencia competitiva, es decir, lo que nos dé una garantía de que es el mejor, el que acoge o el que se suma al cargo directivo o al cargo intermedio. Y por supuesto, y este es un tema que ya lo he hablado con algún que otro decano de la Facultad de Medicina, pero quiero transmitírselo también a la rectora. La gestión tiene que estar en la formación de las facultades. La gestión es tan importante que incluso cualquiera, yo siempre lo utilizo muchas veces, hace muchísimos años, un bolígrafo gestiona. Un bolígrafo y una receta, una petición va gestionando recursos públicos y todos tenemos que tener un conocimiento de lo que es la gestión. Luego la gestión habría que pedir, y así lo he pedido, y lo hablé antes de ayer con el ministro de universidades, la importancia de que la gestión, igual que la atención primaria, igual que la familia, la medicina de familia, estuviera dentro de lo que es la formación dentro de las propias facultades. Y por supuesto, la gestión habría también que incentivarla de forma de acorde a la importancia de la toma de decisiones que tienen los gestores. Ustedes saben, el que me conoce, cuando algún gestor se viene conmigo, yo normalmente me miro los monumentos de dónde viene, cuando viene, y siempre utilizo lo mismo. Digo, mira, te garantizo varias cosas. Primero, tajo para hartarte. Noches sin dormir. Peleas con la familia, las que tú quieras. Y sueldo la mitad que el que tienes porque me lo conozco. Nadie me ha dicho que no todavía. Porque a nadie he engañado tampoco. A todos le digo más o menos y nadie me ha dicho que no. Ahora, eso sí, capacidad de montar tu equipo. No te impongo absolutamente a nadie, tú los montas como tú quieras, los gestiones, porque luego la cuenta de resultados a quien se la voy a pedir va a ser a ti directamente. Bien, esa es la importancia de la gestión. Yo creo que la gestión sanitaria, la dirección, las organizaciones sanitarias, necesitamos gestores cualificados, gestores preparados, gestores entregados y gestores que les guste la gestión. Si vosotros estáis haciendo un curso, y me refiero ahora a los 29, que integráis esta 12ª promoción, es porque os gusta. Y si os gusta, siempre tendréis un sitio dentro de lo que es la gestión sanitaria, siempre que lo veáis oportuno. Y eso es lo que queremos, tranquilizar a que yo tengo buenos gestores o que tenemos buenos gestores dentro del sistema sanitario público-privado, y eso es una garantía de éxito para todo el sistema sanitario. Muchas gracias a todos y sin más, doy por inaugurado la 12º Máster propio de Economía, Salud y Dirección de Organizaciones Sanitarias. Muchas gracias a todos.